Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y que en este día sea un día próspero para cada uno de nosotros. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, una relación más extensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en este día, si trajimos nuestras Biblias, podemos abrir en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 18. Y la Biblia dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Amados hermanos, la palabra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz. Da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amados hermanos, el tema
de esta mañana es sabiduría en la prueba. La fe genuina producirá inevitablemente buenas obras. Este es el tema dominante de la epístola de Santiago, sobre cuál da prácticos consejos mediante este discurso teológico sobre la relación entre la fe y la conducta. Se pudiera considerar esta epístola como un manual sobre cómo llevar la vida cristiana. Este libro de Santiago es muy conocido. Hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. Es la persona que estamos hablando. Santiago. Santiago es muy conocido. Hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. Podemos ver el plan de Dios en 3 etapas, hermanos. Dios tiene un programa de 3 etapas para el desarrollo de los recursos humanos, especialmente en el creyente. La primera etapa comprende de las pruebas, tantas como necesitemos y tan difíciles como sea necesario. Y esto conduce a la segunda etapa. La paciencia espera de Dios con confianza y perseverancia. Y el resultado es la tercera etapa, la sabiduría, que es la meta de Dios para el desarrollo personal y poder entrar a su reino. Pensemos hoy en día si nos hace falta sabiduría. La palabra nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos instruye sobre la manera de enfrentar las pruebas, que son las circunstancias externas, conflictos, sufrimientos y tribulaciones que enfrentan todos los creyentes a diario, podríamos decirlo. Las pruebas no son placenteras, hermanos. Las pruebas no son placenteras y pueden ser extremadamente pesadas y muy críticas. Pero, hermanos, los creyentes debemos considerar como una oportunidad para tener sumo gozo y complacer a Dios. Pues las pruebas y dificultades son instrumentos que refinan y purifican la fe, produciendo paciencia y perseverancia. Y yo se los digo a usted por mi propia experiencia. Dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. El propósito de la prueba no es destruir, hermanos. El propósito de la prueba no es destruir como muchos piensan, ni de afligir, sino limpiar y refinar. Limpiar y refinar, limpiar y refinar, hermanos. Que es esencial para la madurez cristiana. Porque aún la fe de Abraham tuvo que probarse, y lo veremos en Génesis 22. En Génesis capítulo 22, versículos de 1 al 8. Y cuando hablamos de paciencia, trasciende la idea de soportar la aflicción, incluyendo la idea de permanecer firmes. Permanecer firmes sin complacer a Dios y complacer a Dios. Firmes cuando se está bajo presión. Convirtiendo la adversidad del momento en una oportunidad nuevamente para agradar a Dios. Dice la Biblia, mas tenga la paciencia su obra, para que seas perfectos y cabales, dice versículo 4. Si los creyentes soportan las pruebas, serán perfectos. Que significa llegar al final
sin haberle faltado a Dios y cabales que tienen el sentido de integridad, mis hermanos. Fíjense, dice la palabra, si alguno dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago no simplemente habla de conocimiento. Debemos pensar bien en este libro de Santiago. Santiago no simplemente habla de conocimiento, sino también de la sabiduría. Capacidad de tomar decisiones sabias en muchas circunstancias difíciles. Cuando necesitamos sabiduría, Santiago dice, podemos orar a Dios, Él suplirá esa sabiduría necesitada en el momento más oportuno. Como cristianos no podemos hacer decisiones a tiendas o a la deriva. La sabiduría de Dios está en nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Pero dice la palabra de esta manera, pero pida con fe, no dudando nada. El que duda, fíjese pues, que el que duda divide su fe. El que duda ha dividido su fe con la incredulidad. Dese cuenta. Y olvidando de las promesas del versículo 5. Recordemos, conocimiento sin sabiduría es inútil, hermanos. Ahora vemos cuando entra en acción el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque duda. Tiene incredulidad en su vida. ¿Por qué? Porque ha dividido su fe con la incredulidad. Ese es el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Es un hombre inseguro. Le sirve a Dios y le sirve al mundo. Le sirve a Dios y se sirve él mismo. Toda su propia conveniencia. Está sujeto a las circunstancias y acontecimientos del momento. Y por eso, y por esa inseguridad, crecerá en él un conflicto interno. A una gran inseguridad en sí mismo. No encontrará paz, ni amor, ni gozo en su vida personal. Y siempre ignorará que el éxito depende de la fe en Dios. Pero dice la palabra que debemos de entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto, hermanos. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni de variación. Nos trae el margen que toda buena cosa, que todo don perfecto viene de Dios. Y si el don que tenemos es de Dios, lo desarrollamos con facilidad. Ahí comparamos las pruebas con la sabiduría. Amados hermanos, cuando alguno es tentado, téngalo en mente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, de acuerdo al versículo 13. Nos trae el margen que toda buena cosa, que todo don perfecto viene de Dios. Y sin el don que tenemos, y si el don que tenemos es de Dios, lo desarrollamos con facilidad. Entonces, hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a Dios. Es muy fácil, hermano, echar las culpas a otros y excusarnos nosotros mismos por nuestra falla, por nuestra conducta equivocada en los caminos de Dios, el desarrollo de nuestros dones, hermanos. Amados hermanos, es muy fácil echar las culpas a otros
y excusarnos nosotros mismos por nuestra conducta y por nuestra falla en los caminos de Dios. Y muchas excusas son comunes. Esa no fue mi culpa. No lo pude resistir. Todos lo hacen. Fue un error. Nadie es perfecto. El diablo me obligó a hacerlo, o Dios lo permitió. No sabía que era malo, pero la verdad es esta. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Convertir una prueba en tentación solo es posible cuando uno permite que los deseos internos, su propia indecencia tome control. Atraído y seducido expresa la intensidad con el cual el deseo de la indecencia induce a un individuo hasta que es atrapado trágicamente por el pecado. Amados hermanos, para llegar a la conclusión, el pecado no se introduce donde no hay voluntad para pecar. Usted se expone al pecado, usted escoge el pecado, usted le da la oportunidad al pecado, usted invita al pecado. A veces usted hace una cita con el pecado. Pero recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Nos miraré pronto. Muchas gracias por la oportunidad.